La historia de la educación y la pedagogía a lo largo de la historia. Bienvenidos a este programa de Narrando Ando, el espacio donde exploraremos el pasado para entender el presente. Hoy nos sumergiremos en la historia de la educación y la pedagogía, basadas en un amplio recorrido de la educación desde su inicio hasta tal y como la conocemos hoy en día. Acompáñenos en esta conversación enriquecedora, donde nuestros exponentes, con un gran sentido crítico y dinámico, nos harán soñar con un pasado para vivir este presente. Permítame presentar a nuestro panel de expertos en educación y pedagogía. Islet María Vaquero Vega, trabajadora social de la Universidad de La Guajira y especialista del programa de ética y pedagogía de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, maestrante en educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Gerson Gilberto Valencia Blanco, ingeniero de sistemas de la Universidad Autónoma del Caribe, especialista en pedagogía y docencia de la Uniandina, maestrante en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Daisy Yané Medina Pedraza, licenciada en Educación Básica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. Especialista en Educación e Intervención a la Primera Infancia de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y maestrante en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Ivonne Patricia Guzmán Marimón, licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico, especialista del programa Ética y Pedagogía de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, maestrante en Educación de la Corporación Universitaria. Y quien les habla, Mónica Quiroga Páez, licenciada en Educación Preescolar, especialista en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Corporación Universitaria Iberoamericana y maestrante en esta última universidad. Comencemos por echar un vistazo a los inicios de la educación. Estas preguntas nos pueden orientar. ¿Qué entendemos por educación? ¿Cuáles fueron los sistemas educativos más antiguos que influyeron en nuestra forma actual de educación? ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos que caracterizaron la educación en Colombia? La educación es un fenómeno sociocultural de carácter universal, que implica en sí un acto de transmisión cultural de viejas a nuevas generaciones. Se subraya el carácter más general y fundamental de una cultura que debe ser aprendida, o sea, transmitida de alguna forma. Abagano y Bisavergi, 1992, página 11. Dicha transmisión es la educación, un fenómeno determinante para el desarrollo individual y social, y desentrañar sus mecanismos y sus leyes. Supone acceder a niveles explicativos integradores de las distintas dimensiones de la realidad, física, biológica, psicológica y social, de los que todavía nos encontramos muy alejados. De la Torre, 2006. Freire revela el significado epistemológico profundo de la educación, la relación, el diálogo entre profesor y alumno, y no solo eso, sino que otorga dignidad al aprendiz. Andreola, 2003. En esa misma línea, Maturana y Dávila, 2006, la conciben como un fenómeno de transformación en la convivencia, un ámbito donde el educando no aprende una temática, sino un vivir y un convivir, con los seres humanos y la naturaleza. De acuerdo con lo anterior, según Maturana, la tarea de la educación consiste en crear un espacio relacional en el que nuestros niños puedan crecer para vivir en el presente, en cualquier presente, conscientes del futuro posible o deseado, pero no alineados en ninguna restricción de él. Maturana en López Melero, 2003. Según los conceptos expuestos anteriormente, profesor Gerson, ¿usted qué opina sobre la historia de la educación y la pedagogía? Claro, Mónica. Antes de iniciar a hablar de la historia de la educación, es importante señalar que en el plano educativo no es ajena a la influencia de las diferentes corrientes ideológicas de gobierno y las dinámicas extranjeras. En este sentido, les compartiré un punto de partida de este recorrido que inicia en el siglo XVI, el cual resalta como un hecho relevante a nivel educativo el surgimiento de las universidades, que desde su inicio son originadas por parte de las comunidades religiosas que en ese momento hacían presencia en el país, como eran los padres dominicos y los jesuitas. Llegaron al continente entre 1519 y 1551, con la misión específica de extender el cristianismo por medio de la evangelización. Los dominicos gestaron las raíces universitarias en Bogotá, marcando su intención de ejercer la enseñanza alrededor de la educación superior. En el caso de los jesuitas, las raíces de la educación se gestaron en el año de 1599, cuando se promulga el documento, abro comillas, Ratio Studiorum, que contiene en sus páginas el sistema educativo de la Compañía de Jesús, cierro comillas. Luego de esto les concedieron el permiso papal de emitir grados universitarios, originando de esta forma las universidades colombianas. En este sentido, quiero contar a los oyentes
La breve sistematización cronológica de los orígenes de la universidad, por Diana Soto Arango en el 2005. La primera universidad de Colombia fue la Universidad de Santo Tomás, en Santa Fe de Bogotá, seguida por la Universidad Javeriana en 1622. En 1624, la Universidad de San Nicolás de Mira y en 1747, la Universidad de San Buenaventura. Estos sistemas educativos antiguos y momentos históricos han dejado una profunda huella en la educación actual, influenciando la forma en que enseñamos, aprendemos y valoramos la educación en la sociedad actual. Les dejo con nuestra próxima compañera, la profesora Daisy. Gracias, Gerson. Como ya nos comentó el compañero, el principal acontecimiento de gran impacto a nivel educativo durante estos siglos fue el origen de las universidades, las cuales tuvieron su fundación gracias a la influencia religiosa católica en el país, mientras que en el siglo XVIII se caracterizó por la influencia de corrientes de pensamiento y cultura propia del continente europeo. Como ejemplo de ello tenemos el movimiento conocido como la Ilustración. Este movimiento trajo consigo grandes transformaciones en el campo educativo. Patiño 2014 destaca la influencia de Europa al continente americano, lo que dice textualmente: la influencia de la Ilustración y la renovación francesa del siglo XVII sentaron precedente para que se diera una gran revolución educativa. La Ilustración promulgó la razón de los derechos humanos universales, abrió el camino para que la educación se definiera como el cultivo de la mente, y la Revolución Francesa, con su propuesta de liberalismo, sembró la idea de la educación como servicio público. En este siglo y con el reinado de Carlos III nacieron las escuelas de primeras letras, donde el maestro enseñaba a leer, escribir y contar. Otro hecho importante fue la gran fuerza que adquirieron las comunidades religiosas en el país. La labor educativa estuvo a cargo de estos grupos. Si bien estos hechos fueron de gran importancia, la compañera Ivonne nos dará más información sobre grandes reformas entre el siglo XIX y XX, acontecimientos en la educación que dieron un gran giro. Para continuar con lo que nos ha comentado la compañera Daisy Medina, es importante que reconozcamos que los grandes cambios históricos en la educación se presentaron durante el siglo XIX y durante el siglo XX. De verdad que se dieron cambios gigantescos y en diferentes ámbitos. Por ejemplo, nacieron las escuelas nuevas y activas, y también tomó fuerza las distintas comprensiones pedagógicas emergentes. ¿Por qué surgieron? A manera de protesta ante los modelos tradicionales que venían reinando durante muchísimo tiempo. Esas escuelas se sustentaron en avances científicos, en la medicina, en la biología, en la psicología. Es por eso que Montoya, cuando se refiere a ella, dice que están basadas en el conocimiento de las ciencias humanas. La política también tuvo una gran repercusión durante el siglo XIX y el siglo XX. Y esta fue fundamental porque fíjense que nos encontramos frente a dos corrientes. Por un lado, vamos a ver un tradicionalismo que ha estado amparado por los conservadores, los cuales que hacían apoyar la Iglesia Católica. Por otro lado, vamos a encontrar unos liberales que defendían la comprensión tanto de lo público como de la libertad individual. Allí se generó una serie de disputas que trajeron consigo distintas políticas nacionales. Por ejemplo, fíjense que se logró decretar la supresión de las comunidades religiosas y de las obras que ellos realizaban, por ejemplo, en las universidades. Es por eso que esas universidades solamente hasta mediados del siglo XX volvieron a restaurar su labor educativa en el país. Aquí tenemos influencias de otros lugares, por ejemplo, que con la llegada de la teoría europea, llamada también crítica, se tomaron fuerza dos movimientos propios. Por un lado estaba la pedagogía crítica, presentada por el brasilero Paulo Freire, y por el otro teníamos la teología de la liberación, presentada por Gustavo Gutiérrez. Ambos movimientos que hacían, ellos tenían como esencial la comprensión de los pobres y los oprimidos. En Colombia estas corrientes ejercieron a nivel pedagógico mucha, pero mucha influencia y motivaron de alguna manera las nuevas prácticas educativas. Fíjense cómo hubo un cambio trascendental
que inicialmente se creó un Ministerio de Instrucción Pública, pero luego en 1927 eso fue cambiado por el nombre de Ministerio de Educación, que es el nombre que conservamos actualmente. La Constitución Política de 1991, en el artículo 2, cuando habla de la educación pública como un derecho, también está ejerciendo políticamente una gran influencia sobre este tema. Posteriormente, en el 1994, sabemos que se legisla la Ley 115, que todos los docentes en Colombia la conocemos como Ley General de Educación. De verdad que es muy bonito hablar de la educación de Colombia y de cómo se han implementado pedagogías en nuestro país, pero esto no termina aquí. Es muy importante concluir con lo que nuestra compañera Islet tiene para decirnos. Hola Ivonne, sí, vamos a continuar contando algo de la historia y poder concluir. Y a la vez mirar cómo ha evolucionado la educación en el siglo XXI en Colombia y en el mundo, ya que es importante señalar que durante este periodo se presentó una gran influencia extranjera en los modelos pedagógicos que cobraron mucha fuerza, especial en Norteamérica y en Europa. El auge y la exigencia de la lengua extranjera se basa en los lineamientos internacionales. Otro aspecto importante son las dinámicas educativas que han surgido en este siglo, el uso de las tecnologías virtuales aplicadas a la educación y en la actualidad la educación virtual y la educación informática educativa de carácter presencial, como lo presenta Mesa y Leal en el 2025. Estas dos vías se constituyen en modelos de formación tradicional y abren paso a nuevas rutas de innovación. De esta manera podemos concluir algo muy básico durante la historia de la educación en Colombia, como es el estado directo de la Iglesia Católica en la educación de nuestro país y su historia, la influencia de la religión como un factor importante y de mucha participación en Colombia. Otros aspectos es la relación de lo que se teje en el poder político, liberales y conservadores, las normas y las leyes en torno a la educación y la política pública. Y por último, la influencia externa de otros países en la educación colombiana, lo cual generó diferentes cambios en la educación. Muchas gracias y lo dejo con mi compañera Mónica para ya hacer el cierre de Narrando Ando. Todos por unirse a esta fascinante discusión sobre la historia crítica de la educación y los pedagogos a lo largo de la historia. Esperemos que nuestros oyentes hayan obtenido nuevas perspectivas sobre el pasado y el presente de la educación. No olviden suscribirse a Narrando Ando y seguirnos en las redes sociales para más contenido educativo. Esto ha sido todo por hoy en Narrando Ando. Hasta la próxima. Sigamos explorando la historia para entender el mundo en el que vivimos.